Y continuamos, les contamos que la Fundación para el Progreso lanzó un manual con los conceptos que a su juicio deben ser fundamentales en la nueva Constitución. ¿Cuáles son y qué temáticas abordan? Se lo vamos a preguntar al director de Investigación y Estudios de la Fundación, Jorge Gómez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Bien, aquí está. Aquí se lo estamos mostrando a todos ustedes entonces este manual, un manual ciudadano para conocer conceptos. Primero, para introducir, ¿cuáles son los grandes conceptos que se manejan dentro de este manual que son importantísimos para iniciar este proceso que estamos viendo? Bueno, uno de los elementos esenciales que este manual trata de plantear es el tema de la supremacía de la persona con respecto a el Estado, con respecto a las instituciones de gobierno y también con respecto a la sociedad misma. Es decir, parte de la base de que la persona humana es el objeto esencial o el elemento esencial que cualquier constitución debería resguardar. Y a partir de eso entonces se plantea como principio esencial, por ejemplo, el principio de servicialidad, es decir, que el Estado está al servicio de las personas y no que las personas están al servicio del Estado. Está el principio de legalidad, es decir, que todos los órganos del Estado, incluidas todas las autoridades y representantes, deben someterse a lo que establece una Constitución cuyo fundamento esencial es, en el fondo, resguardar los derechos y libertades esenciales de cualquier ciudadano. Entonces, eso es lo que conlleva este manual, ese es el contenido esencial. De ahí se deriva, por ejemplo, el principio de separación de poderes, que es muy importante hoy día. No olvidemos que hay países donde se han desarrollado nuevas constituciones y, sin embargo, el Poder Judicial no es independiente del gobierno, y eso es un atentado gravísimo a los derechos humanos y al Estado de Derecho, y por lo tanto también se atenta contra la igualdad ante la ley. Entonces, elementos esenciales para garantizar una constitución democrática y moderna es garantizar la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho y también la separación de poderes. De hecho, si ven la página 16, habla justamente que toda Constitución reconoce o debería reconocer a la persona como lo más importante de la sociedad, decir una definición. Ahora, ¿cómo ese concepto, que es muy de fondo y quizás uno de los esenciales de este manual, logra penetrar en términos de la comprensión de la ciudadanía al momento de discutir propuestas de una nueva Constitución? En el sentido de que justamente se habla de derechos o de deberes, en fin, dentro de la Constitución, y se ha puesto, por ejemplo, el tema de la educación, de acuerdo a la Constitución pasada, que la Constitución garantiza que toda persona tiene derecho a educarse, en fin, y hay un choque de ideas entre el concepto de la persona por sobre otras cosas versus lo que en la realidad la Constitución puede llegar a otorgar, puede llegar a enmarcar. ¿Cómo esa diferencia y ese concepto de fondo se logra tratar de bajar en un documento para algo que es tan complejo? Bueno, de hecho el manual responde a eso. No olvidemos que el gobierno ha promovido un proceso más bien desinformado, ¿cierto? Donde en realidad la ciudadanía no tiene muy claro qué es lo que se va a discutir, y este manual busca cumplir un rol informativo, es decir, empoderar a los ciudadanos para que efectivamente sepan de qué trata una Constitución, cuál es la función de una Constitución, qué rol cumple una Constitución y por qué es tan importante en el fondo discutir sobre una Constitución. Esa es la base esencial de esto. Después podemos discutir sobre derecho a educación u otros derechos llamados sociales, pero esencialmente una Constitución busca resguardar los derechos esenciales de las personas en tanto individuo, y por lo tanto ese es el principio esencial que debe entenderse antes de poder discutir otros contenidos constitucionales, y por lo tanto nosotros planteamos que es el primer proceso que debería hacerse de manera responsable, en contraste a lo que ha hecho el gobierno, que es un proceso más bien desprolijo, ¿cierto? Un llamado más bien irresponsable, ¿cierto? Generando expectativas con respecto a un proceso que de alguna u otra forma no se ha desarrollado como se esperaba. No olvidemos que solo 70.000 personas han llevado a cabo los cabildos en los últimos días, lo que ha obviamente contrastado con las expectativas que el gobierno presumía tener con respecto a este proceso. De hecho, quiero rescatar una cita, por ejemplo, dentro de este manual, dice: la igualdad ante la ley evita la arbitrariedad de los que gobiernan. No significa que todos deban tener igualdad material o de recursos, sino que sean respetadas nuestras libertades y derechos más básicos sin importar ninguna condición. Esta frase, que parece ser quizás muy sencilla, esconde una serie de conceptos muy profundos en términos de lo que se logra discutir. Por lo tanto, ¿cuáles son los riesgos que se estarían generando de llevar un proceso que nos puede llevar a hacer una nueva Constitución bajo parámetros donde conceptos como este u otros simplemente no existan, y donde la baja participación, que ha sido hasta ahora más o menos evidente, se siga concretando?
Lo que pasa es que el riesgo de obviar el principio de igualdad ante la ley, es decir, que nadie puede ser, por ejemplo, sometido arbitrariamente a los criterios de la autoridad, puede llevar a situaciones que transgredan los derechos más básicos de las personas. No solo el tema de su propia integridad física, es decir, que sean, por ejemplo, perseguidos o censurados, sino también que sus propiedades o posesiones sean usurpadas o de alguna forma violentadas por la autoridad bajo criterios que rompen con la norma legal o rompen con los principios constitucionales. Entonces, es importante plantear que la igualdad ante la ley es el fundamento que define un orden constitucional. Un orden constitucional que plantea que la igualdad ante la ley no es importante, entonces no es un orden constitucional, sino que es más bien un orden que establece arbitrariedades o privilegios que obviamente contravienen los derechos de algunas personas en favor de otras o en desmedro de otras. Entonces es importante tener ese principio antes de plantear otras discusiones que tienen relación con, por ejemplo, la provisión de ciertos bienes básicos en la sociedad para quienes los necesitan. Pero no hay que olvidar que cuando se ha olvidado el principio de igualdad ante la ley o cuando ha sido transgredido en muchas situaciones, lo que termina ocurriendo, incluso muchas veces en favor de igualdades materiales, es la violación de derechos esenciales de las personas. Y eso lo vemos hoy día en ciertos países donde en favor de igualdad material lo que se ha terminado produciendo es la transgresión de derechos básicos que cualquier persona en una democracia debería tener resguardado y respetado. Claro, que estamos, por ejemplo, hablando de la vida, la libertad, la propiedad, que son derechos básicos dentro del concepto de la dignidad. Y dignidad que muchas veces se está discutiendo en estos momentos en sueldos dignos, en trabajo digno, en educación digna. El concepto de dignidad durante este último tiempo se ha metido muy fuerte. En ese sentido, ¿se debiese de marcar más el concepto o el fondo de la discusión para que justamente ese concepto de dignidad tenga un marco de acción? Porque claramente si se deja al arbitrio, la dignidad para muchos de nosotros podemos definirla bajo muchos parámetros y por lo tanto lograr encasillar todo quizás puede ser muy complejo o no es tan así la cosa. Es muy importante, de hecho el discutir sobre eso es un elemento esencial, por eso nosotros planteamos que antes de comenzar a discutir sobre una constitución, lo que debe ocurrir es que los ciudadanos comiencen a informarse sobre, por ejemplo, qué es lo que implica la dignidad y qué implica el respetar la dignidad de un otro en una sociedad democrática bajo un parámetro constitucional. Y eso implica, por ejemplo, inhibir el uso de la violencia, es decir, acotarlo a márgenes muy estrictos, ¿cierto? Inhibir, por ejemplo, la discrecionalidad de la autoridad, es decir, que la autoridad de cualquier índole no puede actuar discrecionalmente con respecto a el respeto a esos derechos básicos y, por lo tanto, el elemento de la dignidad es un punto esencial que la Constitución debería contener y que la discusión constitucional hoy día en Chile parece haber obviado o haber dado por sentado. Y esa es la duda que se genera porque no sabemos si en realidad el concepto de dignidad está bien consensuado como para decir, bueno, ahora demos un paso más adelante a discutir otro tipo de preceptos u otro tipo de elementos que vayan a conformar una constitución. Bueno, este manual en todo caso, y se los reiteramos a quienes están en sus casas, aquí está, bueno, tiene muchos conceptos que son interesantísimos que ustedes los puedan descargar. Perdón, ¿el sitio dónde los pueden descargar a todo esto? Lo pueden descargar en www.fppchile.org. Claro, ahí pueden descargar el manual completo y también nosotros vamos a tratar de distribuirlo en distintas partes, no solo en Santiago, sino también en regiones, porque también tenemos la versión impresa y si alguien lo necesita puede también escribirnos o solicitarlo a Fundación para el Progreso para que nosotros hagamos envío del manual en su versión impresa. Claro, acá nosotros tenemos la suerte de tenerlo impreso, por eso le estamos comunicando, de hecho a todos ustedes, si quieren lo pueden bajar por internet. Pero Jorge, esto me imagino que es uno de los tantos pasos que ustedes quieren, seguir adelante para poder informar a la ciudadanía de un proceso que va a durar quizás varios años. ¿Cuáles son los pasos posteriores o cuáles son quizás los grandes objetivos que ustedes quieren lograr a través primero de esta etapa? Bueno, nosotros consideramos que en una sociedad democrática, en una sociedad que respeta las libertades, lo importante es que los ciudadanos estén informados no solo de sus derechos más básicos, sino también de lo que implican sus deberes con respecto a los otros. Y eso se desprende de que tú debes respetar, por ejemplo, los derechos del otro, no puedes transgredirlos. Y antes de, en el fondo, iniciar un proceso de discusión constitucional, lo primero que debería hacerse es promover esa información y esos diálogos entre los propios ciudadanos para que, en el fondo, el proceso sea respetuoso, sea adecuado y sea informado.
Hoy día lo que nosotros extrañamos, o más bien echamos de menos, es que el proceso no es informado, de hecho es muy elitista, ¿cierto? No es en el fondo un proceso que se esté desarrollando de manera adecuada. Nosotros creemos que lo importante hoy día es plantear el tema de la información, y a eso estamos apelando hoy día. ¿Qué vendrá después? Eso es algo que nosotros no podemos plantear porque somos una fundación simplemente y no tenemos tanta capacidad de predecir los procesos tan ambiciosamente. No, pero una fundación que está haciendo una pega interesante en términos de por lo menos poder entregar un contexto a la ciudadanía interesantísimo para por lo menos generar una discusión con conocimientos ahí sobre la mesa. Así que ya lo sabe, pueden descargar este manual de la Constitución Constitucional Ciudadano en el sitio Manual web. constitucional. Entonces, claro. ¿Dónde entonces el sitio www? www.fppchile.org. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por haber estado junto a nosotros esta noche. Gracias. Que esté muy bien. Éxito. Gracias.